Después de que murió mi esposo, sus hijos dijeron: Queremos la herencia, el negocio, todo. Mi abogado me suplicó que peleara. Yo dije: entréguenselo todo a ellos. Todos pensaron que había perdido la razón. En la audiencia final, firmé los documentos. Los hijos sonrieron, hasta que su abogado palideció al leer. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta desde qué ciudad estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Las flores del funeral aún estaban frescas cuando decidieron destruirme. Yo estaba sentada en la silla de piel de Héctor, en su despacho de casa, la misma silla en la que había pasado incontables noches revisando documentos del negocio y planeando nuestro futuro juntos. 22 años de matrimonio, y ahora se suponía que debía fingir que los dos hombres que estaban frente a mí tenían algún derecho a decidir mi destino. Rodrigo, el hijo mayor de Héctor, llevaba la muerte de su padre como un traje caro, perfectamente entallado a su conveniencia. A sus 45 años, tenía la misma presencia dominante que alguna vez tuvo Héctor, pero sin nada de su calidez. Sus ojos color gris acero me recorrieron con el cálculo frío de un empresario evaluando una mala inversión. Rosa Elena dijo, con ese tono condescendiente que había aprendido a odiar con los años: necesitamos hablar de algunos asuntos prácticos. Manuel, 3 años menor, pero que de algún modo parecía más viejo con su cabello raleado de forma prematura y su mandíbula blanda, estaba de pie junto a su hermano como un lugarteniente leal. Donde Rodrigo era aristas afiladas y movimientos calculados, Manuel era agresión pasiva envuelta en una falsa preocupación. Sabemos que esto es difícil, añadió Manuel, con la voz empapada de una simpatía artificial. Perder a papá tan de repente ha sido duro para todos, como si ellos hubieran sido quienes sostuvieron la mano de Héctor durante esas largas noches en el hospital, como si ellos hubieran sido quienes tomaron decisiones imposibles sobre tratamientos y control del dolor. Claro que asistieron al funeral. Rodrigo voló desde su despacho jurídico en Guadalajara. Manuel condujo desde Monterrey, donde dirigía algún negocio de consultoría del que nunca hablaba con claridad. Pero durante los 3 meses de la enfermedad de Héctor, cuando de verdad importaba, yo estuve sola. ¿Qué tipo de asuntos prácticos?, pregunté, aunque algo frío ya se asentaba en mi estómago. Rodrigo intercambió una mirada con Manuel, una comunicación silenciosa perfeccionada a lo largo de décadas de secretos compartidos y entendimiento mutuo. Era el tipo de mirada que excluía a todos los demás en la habitación, a todos los que eran como yo. La herencia, dijo Rodrigo, simplemente los bienes de papá, las propiedades, los intereses del negocio. Tenemos que ordenar cómo se va a distribuir todo. Sentí cómo mis dedos se aferraban con fuerza a los brazos de la silla de Héctor. La piel estaba gastada y suave por los años de sus manos apoyadas en el mismo lugar, y encontré consuelo en esa textura tan familiar. Héctor y yo habíamos hablado de esto extensamente. Él me aseguró que todo estaba arreglado. Bueno, sí, dijo Manuel, con un tono que sugería que yo estaba pasando por alto algo obvio. Papá sí hizo previsiones, pero quizá no te explicó toda la complejidad de la situación. Rodrigo sacó una carpeta color manila de su portafolios y la colocó sobre el escritorio de Héctor, el mismo escritorio donde Héctor me había dado un beso de despedida cada mañana durante 22 años. La carpeta era gruesa, oficial, intimidante, de esa manera en que siempre lo son los documentos legales. El testamento es bastante claro, continuó Rodrigo, abriendo la carpeta con una precisión casi teatral. La casa aquí en Querétaro, valuada aproximadamente en 12.750.000 pesos, pasa a ser propiedad conjunta de Manuel y mía. La casa de descanso en Valle de Bravo, valuada en alrededor de 11.250.000 pesos, también nos corresponde a nosotros. Los activos del negocio, cerca de 6 millones de pesos, se repartirán igualmente entre los dos. Cada cifra me golpeó, como si fuera un golpe físico. Nuestro hogar, el lugar donde Héctor y yo habíamos construido nuestra vida, donde organizamos cenas de Navidad y celebraciones de aniversario, donde hablamos de envejecer juntos, desaparecido. La casa de descanso donde pasamos nuestra luna de miel, donde celebramos nuestro 10º aniversario, donde Héctor me dijo que me amaba por primera vez,
desaparecida. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. Manuel se movió incómodo, pero la expresión de Rodrigo no cambió. Bueno, naturalmente está la póliza del seguro de vida, 3 millones de pesos. Eso debería ser más que suficiente para cubrir tus necesidades de aquí en adelante. 3 millones de pesos para una mujer de 63 años que había renunciado a su carrera para apoyar a la familia de su esposo. Para alguien que había pasado las últimas 2 décadas administrando la casa de Héctor, recibiendo a sus socios de negocios, cuidándolo durante su enfermedad. 3 millones de pesos para empezar de cero. Ya veo, dije, aunque en realidad no veía nada. Esto no puede ser correcto. Héctor me prometió que estaría protegida, que nunca tendría que preocuparme por la seguridad ni la estabilidad. No es algo personal, Rosa Elena, dijo Manuel. La falsa suavidad de su voz me erizó la piel. Es solo que papá siempre quiso que los bienes familiares permanecieran dentro del linaje de sangre. ¿Lo entiendes? Linaje de sangre. Como si los 22 años que pasé como esposa de Héctor, como madrastra de Rodrigo y Manuel, no significaran nada. Como si el amor y el compromiso valieran menos que la genética. Por supuesto, añadió Rodrigo, no somos insensibles. Puedes quedarte en la casa durante 30 días mientras haces tus arreglos. Creemos que eso es más que justo. ¿Justo? Ellos pensaban que 30 días para arrancar una vida entera era justo. Miré alrededor del despacho, absorbiendo los detalles familiares que pronto pertenecerían a otros. La estantería donde Héctor guardaba sus libros de primera edición, la ventana que daba al jardín que habíamos planeado juntos, la pequeña fotografía sobre su escritorio, no de Rodrigo ni de Manuel, sino de Héctor y de mí, el día de nuestra boda, los dos riendo por algo que ya no podía recordar. Hay una cosa más, dijo Rodrigo, y algo en su tono me hizo levantar la mirada de inmediato. Sacó otro documento de la carpeta. Este era más pequeño, pero de algún modo más amenazante. Papá acumuló gastos médicos importantes durante su última enfermedad. El seguro cubrió la mayor parte, pero aún quedan alrededor de 2.700.000 pesos pendientes. Como era su esposa, y en teoría, tomaban las decisiones médicas juntos. El hospital y los médicos esperan que tú te hagas cargo del pago. La habitación pareció girar. 2.700.000 pesos de deuda, con solo 3 millones de pesos del seguro para cubrirlos. Eso me dejaría con 300.000 pesos para reconstruir toda mi vida. Pero el patrimonio... Empecé. Los bienes están en proceso de sucesión, me interrumpió Manuel con suavidad. Y dadas las cláusulas específicas del testamento, esas deudas se consideran independientes de las propiedades heredadas. Es lamentable, pero así funcionan estas cosas legalmente. Los miré fijamente, a esos 2 hombres que me habían llamado mamá en el funeral de su padre apenas 3 días atrás. Rodrigo, con su traje perfectamente planchado y sus ojos fríos. Manuel, con sus rasgos suaves y una voz que fingía preocupación mientras entregaba crueldad. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije por fin. Por supuesto, respondió Rodrigo, poniéndose de pie y acomodándose el saco. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda que el plazo de 30 días empieza mañana. Y esas cuentas médicas. Bueno, cuanto más tiempo pasen sin pagarse, más complicadas se vuelven. Me dejaron sola en el despacho de Héctor, rodeada de los fantasmas de nuestra vida juntos y del peso aplastante de mi nueva realidad. El silencio era ensordecedor. No hubo consuelo, ni palabras de apoyo, ni una sugerencia de que quizá podríamos encontrar una solución que honrara los deseos de Héctor y mi necesidad humana básica de seguridad. Me quedé sentada mientras la luz de la tarde se desplazaba por la habitación, creando sombras que parecían burlarse de la luz que Héctor y yo alguna vez compartimos allí. Mis manos encontraron el pequeño cajón del escritorio donde Héctor siempre guardaba sus cosas personales. Dentro, bajo recibos viejos y tarjetas de presentación, mis dedos tocaron algo inesperado. Una pequeña llave que nunca antes había visto. Era de latón antiguo, gastada por el uso. No encajaba en ninguna cerradura que yo recordara en la casa, pero Héctor la había guardado en su espacio más privado. ¿Por qué? Mientras sostenía la llave a contraluz, noté que el auto de Manuel aún estaba estacionado en la entrada. A través de la ventana
Pude ver a él y a Rodrigo, de pie junto al coche, con las cabezas inclinadas, conversando animadamente. Estaban celebrando, me di cuenta, repartiendo su herencia, planeando qué harían con su nueva riqueza. Ninguno de los dos miró hacia la casa donde su madrastra, la esposa de su padre, permanecía sentada a solas, con los restos de su vida esparcidos frente a ella. Pero mientras los veía alejarse en el auto, ocurrió algo extraño. En lugar de la desesperación que esperaba sentir, una emoción distinta comenzó a echar raíces dentro de mí. Al principio fue pequeña, apenas un susurro en el fondo de mi mente, pero se volvió más fuerte con cada minuto que pasaba. Ellos pensaban que habían ganado. Creían que habían logrado borrarme del legado de Héctor, reducirme a nada más que una molestia que debía resolverse cumpliendo apenas con los mínimos requisitos legales. Lo que no sabían, lo que jamás podrían haber sabido, era que Héctor siempre fue más astuto de lo que cualquiera de sus hijos imaginó. Y después de 22 años de matrimonio, parte de esa astucia también se me había pegado a mí. La llave en mi mano pareció calentarse mientras la sostenía, como si intentara decirme algo. Mañana descubriría qué cerradura habría. Esta noche, dejaría que Rodrigo y Manuel disfrutaran de su victoria. Martín Morales había sido el abogado de Héctor durante 15 años, y en todo ese tiempo nunca lo había visto tan incómodo como aquella mañana, sentado frente a mí en su oficina del centro de Monterrey. Su compostura habitual, siempre impecable, estaba resquebrajada, dejando ver al hombre preocupado detrás de la fachada profesional. Rosa Elena dijo, quitándose los lentes y limpiándolos por tercera vez en 10 minutos. Tengo que aconsejarte, con la mayor firmeza posible. Esta no es la decisión correcta. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de piso a techo de su oficina en el piso 15, iluminándolo todo con una claridad implacable. Abajo, el río Santa Catarina reflejaba la luz, y en alguno de esos edificios relucientes al otro lado del agua, la gente tomaba decisiones racionales sobre sus vidas. Los envidié. Entiendo tus preocupaciones, Martín, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Pero ya tomé una decisión. Él dejó los lentes sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante, con expresión sincera. Podrías pelear esto. El testamento. Hay irregularidades, dudas sobre el estado mental de Héctor durante la última modificación. Podríamos impugnarlo, retrasar la sucesión, obligar a Rodrigo y Manuel a negociar. Había pasado la noche en vela, leyendo y releyendo los documentos que Rodrigo me dejó, tratando de entender cómo Héctor, mi Héctor, pudo haberme borrado de nuestra vida compartida de una manera tan absoluta. El lenguaje era frío, clínico, reduciendo 22 años de matrimonio a unos cuantos párrafos sobre provisión adecuada y arreglos apropiados. ¿Cuánto tiempo llevaría una impugnación?, pregunté. Meses, quizá años. Pero, Rosa Elena, tendrías una oportunidad real. Yo conocía a Héctor, y este testamento no coincide con el hombre que yo conocí, el hombre que hablaba de ti con tanto amor y respeto. Amor y respeto. ¿Había imaginado todas esas conversaciones en las que Héctor me aseguraba que estaría protegida? ¿Había malinterpretado sus promesas de que nunca tendría que preocuparme por mi futuro? ¿Y durante esos meses o años, de qué viviría?, pregunté. Rodrigo dejó claro que las deudas médicas son mi responsabilidad. 2.700.000 pesos, Martín. Aunque ganara al final, estaría en bancarrota mucho antes. La mandíbula de Martín se tensó. Rodrigo y Manuel están jugando duro. Pero precisamente por eso no deberías darles lo que quieren. Están contando con que estés demasiado intimidada o agotada para pelear. Tenía razón. Por supuesto, cada instinto dentro de mí gritaba que esto estaba mal, que Héctor no había querido dejarme con casi nada, mientras sus hijos heredaban millones. Pero los instintos no pagan cuentas médicas, ni garantizan un techo sobre la cabeza. ¿Y si simplemente les doy todo lo que quieren?, pregunté en voz baja. Martín parpadeó. Perdón, ¿cómo? ¿Y si firmo lo que necesiten? Transfiero cualquier derecho sobre las propiedades y me voy sin reclamar nada. ¿Qué tan rápido podría hacerse? Rosa Elena, no puedes estar hablando en serio. Estarías renunciando a tu derecho legal de impugnar.
¿Qué tan rápido, Martín? Me miró largo rato, y su máscara profesional se deslizó, dejando ver una preocupación genuina. Si renuncias a todas las reclamaciones y firmas las liberaciones correspondientes, una semana, quizá 2. Pero ¿por qué siquiera considerarías algo así? Volví a mirar hacia el río, observando una pequeña embarcación avanzar contra la corriente. El capitán parecía saber exactamente a dónde iba, siguiendo un mapa invisible que lo guiaba con seguridad. Porque pelear me destruiría, dije por fin. Aunque ganara, al final sería otra persona, amargada, agotada, sin dinero. Tal vez sea mejor aceptar lo que ofrecen y construir algo nuevo. Martín se recargó en su silla, estudiándome con la intensidad que lo había convertido en uno de los abogados más exitosos de la ciudad. Rosa Elena, en 30 años de ejercicio profesional, jamás he tenido un cliente que renuncie voluntariamente a una herencia de varios millones de pesos. Tiene que haber algo que yo no estoy viendo. Había algo que él no veía, pero no podía explicárselo. No podía explicar la certeza que había crecido en mí desde que encontré la misteriosa llave de Héctor. Toda la noche había recorrido la casa buscándole una cerradura. Cajones, gabinetes, cuartos de almacenamiento. Nada. Pero la llave se sentía importante, como si Héctor intentara decirme algo desde más allá. Tal vez solo estoy cansada, dije. Cansada de pelear, cansada de que me vean como la madrastra codiciosa que quiere robar la herencia de los hijos. Quizás sea más fácil dejar que se queden con lo que creen que merecen. Rosa Elena, la voz de Martín se volvió firme. Esto no se trata de lo que ellos creen merecer. Se trata de lo que Héctor quiso. Y te lo digo como su abogado y su amigo. Este testamento no refleja su verdadera voluntad. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Rosa Elena, soy Manuel. ¿Podríamos vernos hoy para hablar del calendario de transferencia de las propiedades? Queremos que todo sea lo más fluido posible para todos. Esa cortesía era casi peor que la frialdad directa de Rodrigo. Al menos Rodrigo no finge preocuparse porque esto sea fluido para mí, dije. Ya están planeando la transferencia, añadí, mostrándole el mensaje a Martín. Su rostro se oscureció. Te están presionando. Es una táctica clásica. Rosa Elena, te lo ruego. Reconsidéralo. Tómate tiempo para llorar, para procesar lo que has perdido. No tomes decisiones irreversibles mientras estés en shock. Pero yo ya no estaba en shock. El entumecimiento que me había sostenido durante la enfermedad y la muerte de Héctor comenzaba a disiparse, reemplazado por algo que se parecía peligrosamente a la claridad. No podía enfrentar a Rodrigo y Manuel con sus abogados, su sentido de derecho adquirido y su conocimiento íntimo de los negocios de Héctor, pero quizá no necesitaba pelear con ellos de frente. Si firmo los documentos, dije lentamente, ¿qué es exactamente a lo que estaría renunciando? Martín suspiró con pesadez, reconociendo la derrota. A cualquier reclamación sobre la residencia principal, la propiedad de Valle de Bravo, los activos del negocio, cualquier cuenta o inversión conjunta, conservarías únicamente el pago del seguro de vida y cualquier bien personal que fuera exclusivamente tuyo antes del matrimonio. Y a cambio, continuó, ellos aceptarían cubrir las deudas médicas con los fondos del patrimonio antes de la distribución. Te desligarías por completo de esas obligaciones. Eso era algo. Al menos me permitiría quedarme con los 3 millones de pesos completos, en lugar de apenas 300,000 pesos después de pagar las deudas. No era suficiente para una seguridad a largo plazo, pero sí para sobrevivir mientras averiguaba qué hacer después. Necesito ver el lenguaje exacto, dije. Martín abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Redactaré algo que proteja tus intereses tanto como sea posible dadas las circunstancias. Pero, Rosa Elena, una vez que firmes esto, no habrá marcha atrás. No tendrás ningún recurso legal si más adelante descubres información que habría cambiado tu decisión. Lo entiendo, pero incluso al decirlo, me pregunté si de verdad lo entendía. La llave dentro de mi bolso parecía pesar más, un recordatorio constante de que Héctor me había dejado algo, algún mensaje o instrucción que aún no lograba descifrar. ¿Estaba cometiendo un error terrible al rendirme tan pronto? ¿O estaba siguiendo un instinto más profundo que la lógica? Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era Rodrigo. Madre,
Apreciamos tu cooperación en este momento tan difícil. Manuel y yo queremos que la transición sea lo menos dolorosa posible. Quizá podríamos finalizar todo antes de que termine la semana. Madre. Me llamaba madre cuando quería algo, y sonaba vacío. ¿Dónde había estado esa preocupación familiar durante los últimos meses de Héctor, cuando yo me sentaba sola en las salas de espera del hospital? ¿Quieren todo firmado antes de que termine la semana?, le dije a Martín. Por supuesto que sí, respondió. Mientras más rápido consigan tu firma, menos tiempo tendrás para cambiar de opinión o buscar una segunda opinión. Me miró con atención. Rosa Elena, hay algo en toda esta situación que no me gusta. Rodrigo y Manuel se están comportando como si temieran que descubrieras algo que pudiera complicar su herencia. Los hombres no suelen apresurar una sucesión a menos que tengan motivos para preocuparse. Ese pensamiento también había cruzado por mi mente. En todos los años que conocí a Rodrigo y Manuel, nunca habían sido particularmente eficientes ni urgentes. Rodrigo era metódico hasta el extremo, y Manuel llevaba los negocios con una calma casi exasperante. Esta prisa repentina por resolver todo no encajaba con ellos. Tal vez solo quieren seguir adelante, dije, aunque ni yo misma lo creía. O quizás saben algo que tú no sabes, replicó Martín. Cerró la computadora y volvió a inclinarse hacia mí. Rosa Elena, voy a pedírtelo una vez más. ¿Podrías tomarte al menos 48 horas para pensarlo? Duerme, habla con una amiga, con un consejero, con alguien que no esté emocionalmente involucrado. Casi me reí. ¿Una amiga? Héctor y yo habíamos sido los mejores amigos del otro durante 22 años. Habíamos dejado que otras amistades se desvanecieran mientras nos concentrábamos en construir nuestra vida juntos, en atender a sus socios, en administrar su hogar. Yo había sido la esposa de Héctor, la madrastra de Rodrigo y Manuel, pero nunca había terminado de descubrir quién era yo como mujer individual. No necesito 48 horas, dije. Ya tomé una decisión. Martín me observó largo rato y luego asintió despacio. Está bien. Redactaré los documentos. Pero quiero todo por escrito. Su compromiso de hacerse cargo de las deudas médicas, un calendario claro para que recibas el pago del seguro y una cláusula que te proteja de cualquier reclamación futura relacionada con el patrimonio de Héctor. Gracias. No me agradezcas todavía, dijo. Estoy a punto de ayudarte a cometer lo que podría ser el mayor error de tu vida. Al salir de la oficina de Martín y cruzar el vestíbulo de mármol rumbo al elevador, vi mi reflejo en las paredes pulidas. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía. Más vieja, sin duda, pero también más firme, más presente. Durante 22 años había sido la esposa de Héctor, definida por mi relación con él y con sus hijos. Por primera vez desde su muerte, me veía obligada a descubrir quién era Rosa Elena cuando me despojaban de esos roles. Las puertas del elevador se abrieron y entré. Mientras descendíamos hacia el estacionamiento, volví a tocar la llave dentro de mi bolso. Héctor me había dejado algo. De eso estaba segura. Y fuera lo que fuera, Rodrigo y Manuel no sabían nada. La llave abría una caja de seguridad en el Banco Nacional, en una sucursal del centro. Una caja cuya existencia yo desconocía por completo. Había pasado 2 días revisando cada rincón de la casa, frustrándome con cada cajón vacío y cada gabinete sin sentido. No fue sino hasta que revisé la cartera de Héctor, la misma que el hospital me devolvió con sus pertenencias personales, que encontré una pequeña tarjeta de presentación escondida detrás de su credencial. Banco Nacional, con un número escrito a mano en la parte de atrás. 379. La gerente del banco, una mujer amable llamada Patricia, que recordaba a Héctor de algunas visitas ocasionales, me condujo hasta la bóveda con una simpatía respetuosa. El señor Héctor Villaseñor fue muy específico con esta caja, me dijo Patricia, mientras bajábamos los escalones de mármol. Solo usted y él tenían acceso. La abrió hace unos 6 meses. ¿6 meses? Justo por esas fechas fue cuando la salud de Héctor empezó a deteriorarse, cuando comenzaron esas misteriosas reuniones de negocios que nunca terminó de explicarme. La caja era más grande y más pesada de lo que esperaba. Patricia me dejó sola en la pequeña sala de consulta y con los dedos temblorosos levanté la tapa metálica. Dentro había documentos, muchos documentos.
Pero no eran los papeles legales que yo esperaba, ni testamentos, ni pólizas de seguro, ni contratos comerciales. Eran cartas personales, correos electrónicos impresos, estados financieros y lo que parecían informes de vigilancia. Lo primero que llamó mi atención fue una carta escrita a mano por Héctor, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. El sobre decía: para Rosa Elena. Abrir solo después de leer todo lo demás. La dejé a un lado y tomé el siguiente documento. Un intercambio de correos electrónicos impresos entre Rodrigo y alguien llamado Marcos Cruz. La fecha indicaba que eran de hacía 8 meses. Y mientras leía, la sangre se me heló. Marcos, papá está empeorando. Los médicos creen que quizá le queden unos 6 meses. Tenemos que avanzar más rápido con los protocolos de transferencia. ¿Puedes agilizar la documentación que comentamos? La respuesta fue igual de escalofriante. Rodrigo, ya preparé los documentos como solicitaste. En cuanto tu padre firme, los activos del negocio se reestructurarán bajo las empresas fachada que establecimos. Las propiedades personales pueden transferirse inmediatamente después del fallecimiento. ¿Y la esposa? Rosa Elena no será un problema. No entiende la parte empresarial. Y cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. Papá confía plenamente en nosotros. Tuve que leerlo 2 veces para que el significado terminara de asentarse. Lo habían estado planeando durante meses. Mientras yo cuidaba a Héctor, lo llevaba a las citas médicas y administraba sus medicamentos. Sus hijos conspiraban para robarle, no solo a mí, sino a su propio padre. El siguiente documento era un estado de cuenta bancario de una empresa que jamás había escuchado. Villaseñor Holdings S.D.R.L. El saldo mostraba 94 millones de pesos. Debajo había una nota escrita a mano por Héctor. Rosa Elena, estos son nuestros verdaderos ahorros. Los muchachos creen que todo mi dinero está en la casa y el negocio, pero moví la mayor parte de nuestros activos aquí hace meses. Estaba tratando de protegernos. 94 millones de pesos. No éramos pobres. Ni siquiera éramos clase media. Héctor había sido discretamente rico, y Rodrigo y Manuel estaban intentando robarle a su padre moribundo. Mis manos temblaban cuando tomé el siguiente elemento, una carpeta marcada como Investigación Privada, Confidencial. Dentro había fotografías, registros financieros y un informe resumido firmado por alguien llamado Jaime Mitre, investigador privado con licencia. Las fotografías mostraban a Rodrigo entrando y saliendo de lo que parecía ser un casino de lujo en Baja California. Las fechas indicaban múltiples visitas durante el último año, en ocasiones quedándose varios días. Los registros financieros eran aún más inquietantes. Rodrigo debía aproximadamente 4.600.000 pesos a diversos acreedores, la mayoría relacionados con deudas de juego. El expediente de Manuel no era menos incriminatorio. La investigación revelaba que su supuesto negocio de consultoría era en realidad una fachada para una serie de esquemas de inversión fallidos. Había perdido casi 6 millones de pesos del dinero de otras personas, incluidos fondos pertenecientes a varios clientes de edad avanzada que le habían confiado sus ahorros para el retiro. Ambos hijos de Héctor estaban ahogados en deudas y problemas legales. No era de extrañar que estuvieran tan desesperados por poner las manos sobre su herencia. Pero el documento más devastador era un informe médico fechado 3 meses antes de la muerte de Héctor. No provenía de su médico habitual. Era de un neurólogo cuyo nombre yo no conocía. El resumen era breve, pero concluyente. El paciente no presenta signos de deterioro cognitivo ni disminución de capacidad. Las facultades mentales permanecen íntegras y la capacidad de toma de decisiones está completamente conservada. Rodrigo y Manuel habían estado insinuando a cualquiera que quisiera escucharlos que la enfermedad de Héctor afectaba su juicio, que no estaba en condiciones de tomar decisiones acertadas sobre su patrimonio. Pero este informe demostraba lo contrario. Héctor había estado mentalmente lúcido hasta el final. El último documento de la carpeta era una copia de otro testamento, no el que Rodrigo me había mostrado, sino uno fechado apenas 6 semanas antes de la muerte de Héctor. En este, todo quedaba para mí, con fideicomisos modestos para Rodrigo y Manuel que se pagarían de forma anual y no podían retirarse de una sola vez. En el margen
Había una nota escrita a mano por Héctor, original resguardado por Mitre y Asociados, no por el despacho Morrison. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras las piezas encajaban. Había 2 testamentos. Rodrigo y Manuel habían conseguido acceso a una versión antigua y la estaban usando para reclamar la herencia, mientras que el testamento real y definitivo estaba a salvo en otro despacho jurídico. Pero ¿por qué Mitre y Asociados no me habían contactado tras la muerte de Héctor? ¿Por qué estaba descubriendo todo esto apenas ahora? Tomé la carta de Héctor con manos temblorosas y abrí cuidadosamente el sobre. Mi querida Rosa Elena, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces ya no estoy contigo, y los muchachos han mostrado su verdadero rostro. Lamento no haberte contado todo esto mientras estaba vivo, pero necesitaba estar completamente seguro de lo que estaban planeando. La carta continuaba explicando cómo Héctor empezó a sospechar cuando Rodrigo y Manuel se volvieron de pronto tan atentos durante su enfermedad, no por amor, sino porque se estaban colocando estratégicamente para controlar su patrimonio. Había contratado al investigador privado, movido el dinero y creado un plan elaborado para protegerme. Los muchachos creen que heredarán la casa y el negocio, pero lo que no saben es que he hipotecado ambas propiedades de manera considerable durante el último año. La casa tiene un gravamen de 24 millones de pesos y el negocio debe alrededor de 16 millones de pesos a distintos acreedores. No están heredando activos, están heredando deudas. Me quedé mirando la carta, apenas creyendo lo que estaba leyendo. Héctor, en esencia, les había entregado a Rodrigo y Manuel una píldora venenosa disfrazada de herencia. La póliza del seguro de vida que mencionaron es real, continuaba la carta, pero no es de 3 millones de pesos, es de 7.500.000 pesos, y el dinero extra está pensado para ayudarte a empezar de nuevo. Martin Morrison nunca debió encargarse de mi sucesión. Despedí a su despacho hace 2 meses, pero no se lo dije. Los muchachos debieron convencerlo de representar a la familia después de mi muerte. El último párrafo me llenó los ojos de lágrimas. Sé que esto puede parecer cruel, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras te robaban, de la misma forma en que han estado robándole a otros. Ellos tomaron sus decisiones. Rosa Elena, ahora tienen que vivir con las consecuencias. Mereces algo mejor de lo que planeaban darte. Toma el dinero, empieza de nuevo, y no mires atrás. Con todo mi amor, Héctor. Junto a la carta había una tarjeta de presentación de Mitre y Asociados y una nota indicándome que debía contactarlos inmediatamente después de leer el contenido de la caja de seguridad. Me quedé sentada en esa pequeña sala sin ventanas durante casi 1 hora, intentando procesar todo lo que había aprendido. Héctor no me había abandonado. Me había estado protegiendo. Y Rodrigo y Manuel, los hombres que me llamaron mamá en el funeral, que hablaron con tanta elocuencia sobre familia y legado, no eran más que ladrones comunes. Pero había algo más, algo que me revolvía el estómago. Si Rodrigo y Manuel estaban tan desesperados por dinero como para robarle a su padre moribundo, ¿qué harían cuando descubrieran que su herencia era, en realidad, una montaña de deudas? ¿Vendrían tras de mí? ¿Intentarían obligarme a ayudarlos a salir del hoyo financiero que Héctor había cavado para ellos? Guardé con cuidado todos los documentos de nuevo en la caja de seguridad, excepto la tarjeta y la carta de Héctor. Esos los guardé a salvo en mi bolso. Mañana llamaría a Mitre y Asociados para saber exactamente qué había dispuesto Héctor, pero esa noche tenía que sentarme a cenar con Rodrigo y Manuel, sabiendo ahora lo que realmente eran. Tenía que sonreír y asentir mientras hablaban de sus planes para nuestras propiedades, fingiendo que no sabía que estaban a punto de heredar nada más que deudas y problemas legales. Mientras manejaba de regreso a casa, sonó mi teléfono. Era Manuel. Rosa Elena dijo, con una voz cálida cargada de falso afecto: a Bianca y a mí nos encantaría que vinieras a cenar esta noche. Pensamos que sería bonito pasar un poco de tiempo en familia antes de cerrar todos los asuntos legales. Tiempo en familia. ¡Qué considerados! Suena encantador, respondí, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. ¿A qué hora? A las 7 en punto. Y, Rosa Elena, de verdad queremos que sepas cuánto apreciamos la elegancia con la que estás manejando todo esto. Papá estaría orgulloso.
Papá estaría orgulloso. Si Manuel supiera lo que su padre realmente pensaba de sus hijos adictos al juego y ahogados en deudas. Colgué y seguí conduciendo hacia lo que probablemente sería mi última cena como miembro de la familia Villaseñor, y entonces me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El duelo y la confusión que había cargado desde la muerte de Héctor seguían ahí, pero ahora se mezclaban con algo más duro y enfocado. Rodrigo y Manuel se creían muy astutos, manipulando a la viuda en duelo, apresurándome para que tomara decisiones antes de poder pensar con claridad. No tenían idea de que su padre había estado 10 pasos adelante de ellos todo el tiempo. Y, sin duda, no tenían idea de que yo estaba a punto de estar 10 pasos adelante de ellos también. La cena iba a ser muy interesante. La casa de Manuel y Bianca, en San Pedro Garza García, era un monumento al dinero prestado y al éxito falso. Al entrar a su cochera circular, no pude evitar notar los autos de lujo recién adquiridos, un BMW y un Mercedes, que claramente costaban más de lo que muchas personas ganan en un año. Ahora entendía de dónde había salido ese dinero. Bianca abrió la puerta con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. A sus 38 años, había perfeccionado el arte de verse caramente mantenida. Luces en el cabello de más de 12,000 pesos cada 8 semanas, uñas que requerían retoques semanales, joyas que brillaban con piedras, que venían acompañadas de pólizas de seguro. «Rosa Elena», exclamó, dándome un beso al aire que apenas rozó mi mejilla. «Te ves maravillosa. ¿Cómo te estás sosteniendo?» La preocupación en su voz era tan auténtica como el color de sus uñas. Pero sonreí y seguí el juego. «Ahí voy, querida. Gracias por invitarme». Rodrigo ya estaba ahí, recostado en el estudio de Manuel, con un vaso de whisky en la mano que probablemente costaba por botella más de lo que yo gastaba en comida en un mes. La habitación, llena de madera oscura y cuero, estaba diseñada para proyectar éxito y estabilidad. Ahora que conocía la verdad, lo único que proyectaba era una ambición desesperada. «Madre», dijo Rodrigo, poniéndose de pie para darme un abrazo breve. «Te ves mejor. Me preocupé por ti después de nuestra conversación de ayer. Cuando me había dicho que, en esencia, estaba sin casa y en bancarrota. ¡Qué conmovedora preocupación!». Manuel salió de la cocina con una copa de vino en la mano, llena de lo que parecía ser un Chardonnay muy caro. «Rosa Elena, qué gusto que hayas podido venir. Bianca ha estado cocinando toda la tarde. Aclaró la garganta famoso salmón con costra de hierbas. Los tres se movían a mi alrededor como anfitriones amables, ofreciéndome bebidas y aperitivos, comentando mi aspecto, preguntándome por mis planes. Era una actuación magistral de preocupación familiar, y si no hubiera pasado la tarde leyendo sobre sus deudas de juego y negocios fallidos, quizá me habría conmovido. La cena se sirvió en su comedor formal, con vajilla que parecía digna de un museo y cubiertos tan pesados que podrían usarse como armas. Bianca, en efecto, se había superado. El salmón estaba perfectamente preparado, el vino bien elegido, y la presentación era impecable. «Entonces», dijo Rodrigo cuando ya estábamos en el plato fuerte, «Martin Morrison me llamó esta tarde. Mencionó que estás lista para avanzar con la transferencia del patrimonio». Tomé un bocado delicado de salmón para ganar tiempo. «Sí. He decidido que pelear por los deseos de Héctor no es como quiero pasar los años que me quedan. La armonía familiar es más importante que el dinero». El alivio que cruzó el rostro de Manuel fue casi cómico. «Eso es maravilloso, Rosa Elena. De verdad maravilloso. Papá estaría muy contento de saber que estamos trabajando juntos». «Hemos preparado algunos documentos», añadió Bianca, tomando una carpeta color manila que estaba sobre el aparador. «Solo para dejar todo en orden. Nuestro abogado los redactó para complementar lo que Martín está manejando». «¿Su abogado?» «Por supuesto, habían contratado su propia representación legal». Me pregunté si ese misterioso abogado sabía algo de las deudas de juego de Rodrigo o de los esquemas de inversión fraudulentos de Manuel. «Qué considerados», dije, sin tocar la carpeta. «Pero quisiera mencionar que he estado pensando en las cuentas médicas». La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Rodrigo dejó su copa con un poco más de fuerza de la necesaria. «¿Qué tipo de pensamiento?», preguntó Manuel,
con voz cuidadosamente neutral. Bueno, 2.700.000 pesos es una cantidad considerable. Me preguntaba si quizá deberíamos pedir a un contador que revise los activos líquidos del patrimonio antes de que yo me comprometa a asumir esa deuda de manera personal. Rodrigo y Manuel intercambiaron una mirada, el mismo tipo de comunicación silenciosa que había visto en el despacho de Héctor, pero esta vez pude leer el subtexto. Tenían miedo de que descubriera algo. Rosa Elena, dijo Rodrigo con cuidado. Pensé que habíamos explicado que los activos del patrimonio están en proceso de sucesión. Las cuentas médicas son independientes de la herencia. Por supuesto, respondí con amabilidad, pero Héctor siempre fue muy meticuloso con sus registros. Estoy segura de que debe existir documentación clara de qué deudas pertenecen al patrimonio y cuáles se consideran responsabilidad personal. Bianca soltó una risa un poco demasiado brillante. Oh, Manuel se encarga de todas esas cosas financieras tan aburridas, ¿verdad, amor? Manuel asintió con rapidez. Claro, todo está debidamente clasificado. Los gastos médicos recaen en ti porque eras la esposa de Héctor y, en teoría, participaste en las decisiones de tratamiento. Tiene sentido, dije. Aunque me resulta interesante que Héctor nunca mencionara estar preocupado por los costos médicos. Siempre parecía tan seguro de que teníamos un seguro adecuado. El silencio se prolongó apenas un instante de más. Rodrigo se aclaró la garganta. El seguro no cubre todo. Desafortunadamente, el tratamiento de papá fue bastante extenso en esos últimos meses. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no pude evitar presionar un poco más. Supongo que debería comunicarme directamente con el hospital, dije. Obtener un desglose detallado de lo que se debe y de lo que realmente cubrió el seguro. El tenedor de Manuel chocó contra su plato. Eso no es necesario, Rosa Elena. Yo ya me encargué de todo muy a fondo. Estoy segura de que sí, respondí. Pero como viuda de Héctor, siento la responsabilidad de entender exactamente qué ocurrió desde el punto de vista financiero durante su última enfermedad. Es lo mínimo que puedo hacer por su memoria. Bianca se levantó de golpe. ¿Quién quiere postre? Preparé esa tarta de chocolate de la revista Food and Wine. Prácticamente huyó a la cocina, y no se me escapó la mirada significativa que Rodrigo le lanzó a Manuel. Estaban alterados, y apenas había empezado a indagar. Rosa Elena, dijo Rodrigo, inclinándose hacia mí con lo que supuse pretendía ser una expresión paternal. Espero que no estés dudando de nuestro acuerdo por algo que alguien más te haya dicho. A veces, personas que no están familiarizadas con el derecho sucesorio pueden dar consejos engañosos. Oh, no lo tranquilicé. No estoy dudando de nada. Solo intento ser minuciosa. Héctor siempre decía que el diablo estaba en los detalles. Manuel soltó una risa nerviosa. A papá sí que le gustaba el papeleo. Así es, respondí. De hecho, he estado revisando su oficina y sigo encontrando documentos que no entiendo. Estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca había oído mencionar. Papeles de empresas en las que no sabía que estaba involucrado. El color se le fue del rostro a Manuel. ¿Qué tipo de documentos? Oh, nada importante. Estoy segura, dije. Solo estados financieros confusos. Aunque sí encontré una llave de una caja de seguridad que nunca había visto antes. Rodrigo se quedó completamente inmóvil. ¿Una caja de seguridad? Sí. ¿No es curioso? Yo creía conocer todos los arreglos financieros de Héctor, pero al parecer tenía algunas cuentas y cajas de las que no estaba enterada. Supongo que debería revisar eso antes de cerrar todo. La mirada que se cruzaron los hermanos esta vez fue puro pánico, rápidamente contenido, pero inconfundible. Madre, dijo Rodrigo, con la voz tensa por el esfuerzo de sonar casual. No deberías preocuparte por todo ese papeleo. Los documentos legales pueden ser muy confusos para alguien sin formación empresarial. ¿Por qué no dejas que Manuel y yo revisemos lo que encontraste? Qué amables, los dos respondí. Pero creo que Héctor querría que yo misma entendiera nuestra situación financiera. Al fin y al cabo, a partir de ahora, tendré que arreglármela sola. Bianca regresó con la tarta, con una sonrisa que se veía algo forzada. Mientras servía el postre, la conversación se desvió hacia temas más seguros. El clima, el último proyecto de consultoría de Manuel, el despacho jurídico de Rodrigo, pero podía sentir la tensión bajo su charla educada.
como una corriente eléctrica a punto de estallar. Después de la cena, cuando me preparaba para irme, Rodrigo me acompañó hasta el coche. Rosa Elena dijo, apoyando la mano en la puerta: «Sobre esos documentos que mencionaste haber encontrado, sí, probablemente sería mejor que los llevaras a nuestra próxima reunión. Déjanos ayudarte a ordenar qué es importante y qué no», dijo Rodrigo. El sistema de archivo de papá no siempre era lógico. Le sonreí. La misma sonrisa amable que había llevado puesta toda la noche. Por supuesto, Rodrigo, la familia debe ayudarse entre sí. Pero mientras me alejaba en el coche, lo vi por el espejo retrovisor, de pie en la entrada con el teléfono ya pegado a la oreja. Estaba haciendo una llamada que no podía esperar a que regresara a la casa. Cuando llegué a la mía, mi propio teléfono ya estaba sonando. Era un número que no reconocía. «Señora Rosa Elena Villaseñor, habla Jaime Mitre, de Mitre y Asociados. Creo que usted puede tener algunos documentos que pertenecen a mi despacho». «Señor Mitre», dije, sentándome en la silla de Héctor en su estudio. ¿Cómo supo que los había encontrado? Su esposo fue muy específico en sus instrucciones. Si usted encontraba la caja de seguridad, yo debía contactarla dentro de las 24 horas. «Señora, necesitamos vernos lo antes posible. Hay cosas sobre el patrimonio de su esposo que necesita saber antes de firmar cualquier cosa con Rodrigo y Manuel». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que lo cambiarán todo, señora Villaseñor. Todo». Colgué y miré alrededor del estudio de Héctor, ahora mi estudio, y comprendí que el juego invisible que había estado jugando toda la noche estaba a punto de volverse muy visible. Rodrigo y Manuel creían que estaban manipulando a una viuda en duelo, pero no tenían idea de que su padre había estado jugando un juego mucho más largo y mucho más sofisticado. La oficina de Jaime Mitre no se parecía en nada a la elegante suite de Martin Morrison en el centro. Ubicada en un edificio modesto, en una zona céntrica de la ciudad, tenía el aire acogedor de un lugar donde se hacía trabajo real, no donde se impresionaba a clientes importantes. Mitre mismo fue una sorpresa. Un hombre tranquilo, de unos 60 y tantos años, con ojos amables y manos que demostraban que había trabajado por todo lo que había ganado. «Señora Villaseñor», dijo, levantándose detrás de un escritorio que era el caos organizado en persona. «Gracias por venir tan rápido. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que hablar». Me acomodé en la silla de cuero gastado frente a su escritorio, con el bolso apretado contra mi regazo, la carta de Héctor dentro. «Señor Mitre, debo admitir que estoy confundida con todo esto. Ni siquiera sabía que Héctor había contratado a otro abogado. Me contrató hace unos 8 meses», dijo, sacando un expediente grueso. «Al principio, solo para realizar una investigación discreta sobre algunas irregularidades financieras que había notado, pero conforme fuimos descubriendo más información, mi papel se amplió considerablemente». Abrió el expediente y vi que contenía copias de muchos de los mismos documentos que yo había encontrado en la caja de seguridad, junto con otros que no había visto. Su esposo era un hombre muy meticuloso, señora Villaseñor. Cuando se dio cuenta de lo que sus hijos estaban planeando, desarrolló una estrategia integral para protegerla y asegurarse de que enfrentaran las consecuencias de sus actos. ¿La investigación demostró que le estaban robando? Mitre asintió con gravedad. Rodrigo había estado falsificando la firma de su padre en documentos de préstamo, usando el negocio familiar como garantía para sus deudas de juego. Manuel era peor. Transfería sistemáticamente fondos de cuentas de clientes a sus propias empresas fachada. Ambos enfrentaban posibles cargos penales si sus actividades salían a la luz. Sentí un escalofrío recorrerme. Cargos penales, fraude, abuso patrimonial, delitos financieros. Su esposo pudo haberlos mandado arrestar a los dos. En cambio, eligió una forma de justicia más creativa. Mitre sacó otro conjunto de documentos y los extendió sobre el escritorio. «Estos son los registros inmobiliarios de la casa y de la propiedad del lago. Desde hace 6 meses, ambas propiedades están apalancadas al máximo. Su esposo contrató hipotecas por un total de 24 millones de pesos sobre la casa y 16 millones de pesos sobre la villa». «¿Pero por qué haría eso?», pregunté. «Ambas propiedades eran nuestras, libres de deudas, porque sabía que Rodrigo y Manuel las heredarían,
y quería asegurarse de que también heredaran las deudas asociadas. El dinero de esas hipotecas está a salvo en la cuenta de Villaseñor Holdings, a la que solo usted puede acceder. Mi cabeza daba vueltas, intentando procesar lo que me decía. Entonces, cuando hereden las propiedades, heredarán bienes valuados en aproximadamente 32 millones de pesos, pero con hipotecas que suman 40 millones de pesos. Deberán 8 millones de pesos más de lo que valen las casas. Eso no es posible, dije. Me mostraron el testamento. Le mostraron un testamento desactualizado, me interrumpió Mitre con suavidad. Uno que fue sustituido por una versión final que su esposo firmó 6 semanas antes de su muerte. El testamento verdadero le deja todo a usted, con la condición de que, si así lo decide, puede donar las propiedades a Rodrigo y Manuel. La decisión es completamente suya. Me entregó una copia del testamento real. Mientras leía el lenguaje legal, una cláusula destacó con claridad. Dejo la decisión de que, si es que algo, heredarán mis hijos Rodrigo y Manuel enteramente a mi amada esposa, Rosa Elena, confiando en su sabiduría y juicio para determinar lo que verdaderamente merecen. Héctor dejó la decisión en mis manos, susurré. Así es. Y señora Villaseñor, hay más. La póliza del seguro de vida no es de 3 millones de pesos, es de 7.500.000 pesos. Y existe una póliza adicional por 4.500.000 pesos que Rodrigo y Manuel desconocen. 12 millones de pesos. Sumados al dinero que Héctor había movido a las cuentas protegidas, no solo estaba segura, era una mujer con una gran fortuna. Pero lo más importante, continuó, Mitre, es que su esposo documentó absolutamente todo. Cada firma falsificada, cada transferencia fraudulenta, cada mentira que Rodrigo y Manuel dijeron durante su enfermedad. Si decide iniciar cargos penales, dijo Mitre, tenemos más que suficientes pruebas para garantizar condenas. La habitación pareció inclinarse ligeramente cuando comprendí el alcance total del plan de Héctor. No solo me había protegido, me había dado el poder de decidir el destino de Rodrigo y Manuel. ¿Qué pasa si no inicio cargos, pero tampoco les entrego las propiedades?, pregunté. No reciben nada. Heredan el amor de su padre y sus recuerdos de infancia. Y eso es todo. Mientras tanto, siguen enfrentando las deudas que ya acumularon, y los acreedores que esperaban su herencia para cobrar no serán nada comprensivos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Rodrigo. No contestes, me aconsejó Mitre. Aún no. Hay algunas cosas más que necesitas saber. Pero el teléfono seguía sonando, y algo en la insistencia me inquietó. Finalmente, contesté. Rosa Elena, la voz de Rodrigo estaba tensa, casi frenética. Necesitamos hablar. Ha habido un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Alguien de Mitre y Asociados llamó a Manuel esta mañana. Dicen tener documentos que sustituyen el testamento con el que hemos estado trabajando. Esto es muy preocupante, Rosa Elena. Creemos que alguien podría estar intentando defraudar el patrimonio. Miré a Mitre, que negaba con la cabeza con algo que parecía diversión. Rodrigo, no entiendo qué tipo de documentos. Papeles legales que no tienen sentido. Escucha, madre. Creo que deberías venir de inmediato a la oficina de Martin Morrison. Tenemos que aclarar esto antes de que firmes algo o tomes decisiones de las que puedas arrepentirte. La urgencia en su voz era reveladora. Habían descubierto que no estaban heredando lo que creían y estaban entrando en pánico. Estaré ahí en 1 hora, dije, y colgué. Mitre se recargó en su silla. Entonces, señora Villaseñor, el momento de la verdad ha llegado. ¿Qué quiere hacer? Miré los documentos extendidos sobre su escritorio. Pruebas de años de manipulación y robo, evidencia de la planificación cuidadosa de Héctor y la base legal de cualquier decisión que tomara a continuación. Quiero entender algo, dije despacio. Si les entrego las propiedades con las hipotecas, ¿están legalmente obligados a pagar esas deudas? Absolutamente. Las hipotecas se transfieren con las propiedades. Tendrían 30 días para refinanciar o asumir los préstamos, o enfrentar la ejecución hipotecaria, y, dados sus problemas de crédito y deudas actuales, ningún banco los refinanciará. Perderán las propiedades y, aún así, deberán los saldos pendientes. Pensé en la cena de la noche anterior.
en el vestido de diseñador de Bianca y los autos caros en la cochera, en la arrogancia casual de Rodrigo y la falsa preocupación de Manuel. Pensé en 22 años siendo tratada como una extraña dentro de mi propia familia, minimizada, condescendida y finalmente traicionada. Pero, sobre todo, pensé en Héctor, acostado en esa cama de hospital, sabiendo lo que sus hijos planeaban, trabajando incluso en sus últimas semanas para protegerme de su codicia. Señor Mitre, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. Creo que ha llegado el momento de que Rodrigo y Manuel aprendan las consecuencias de sus decisiones. Mientras conducía hacia la oficina de Martin Morrison, mi teléfono vibraba con una sucesión constante de mensajes cada vez más desesperados. Rodrigo, madre, por favor, no firmes nada hasta que aclaremos esto. Manuel, Rosa Elena, hay personas que intentan aprovecharse de tu duelo. Ten cuidado. Bianca, somos familia. No dejes que extraños se interpongan entre nosotros. Familia. Aún creían que podían manipularme con esa palabra. Pero al entrar al estacionamiento del edificio de Martín, me di cuenta de que algo había cambiado de manera fundamental. Por primera vez en 22 años, no entraba a una reunión como la esposa de Héctor ni como la madrastra de Rodrigo y Manuel. Entraba como Rosa Elena Villaseñor, una mujer con más de 110 millones de pesos, documentación legal completa de los delitos de sus hijastros y el poder de decidir su futuro. La viuda asustada y en duelo que creían estar manipulando había dejado de existir. En su lugar había alguien mucho más peligrosa, una mujer sin nada que perder y todo por ganar. La sala de juntas de Morrison y asociados nunca se había sentido tan pequeña. Rodrigo y Manuel se sentaron de un lado de la mesa de caoba pulida, pálidos pero decididos. Martin Morrison ocupaba la cabecera, visiblemente más incómodo de lo que jamás lo había visto. Jaime Mitre se sentó a mi lado, con un portafolios grueso a sus pies y la calma de un hombre que tenía todas las cartas. Rosa Elena, comenzó Rodrigo antes de que alguien más pudiera hablar. Nos alegra que estés aquí. Toda esta situación se ha vuelto muy confusa y necesitamos aclarar algunos malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos?, pregunté, acomodándome en la silla y cruzando las manos con calma sobre mi regazo. Manuel intervino de inmediato, con la voz tensa por una preocupación fingida. Alguien ha estado difundiendo información falsa sobre el patrimonio de papá, supuestas versiones distintas del testamento, cuentas ocultas, cosas que simplemente no tienen sentido. Nos preocupa que personas sin escrúpulos estén intentando aprovecharse de tu duelo. Martin Morrison se aclaró la garganta. Rosa Elena, debo admitir que yo también estoy confundido. El señor Mitre afirma tener documentos que sustituyen el testamento con el que he estado trabajando. Pero Héctor nunca me mencionó un cambio de abogados, ni la creación de nuevos documentos patrimoniales. Eso es porque Héctor ya no confiaba en usted, dije en voz baja. La sala quedó en un silencio absoluto. El rostro de Martin Morrison se puso rojo, mientras Rodrigo y Manuel intercambiaban una mirada de pánico puro. Disculpa, dijo Martín. Abrí mi bolso y saqué la carta de Héctor, la que había encontrado en la caja de seguridad. Héctor descubrió que alguien en su despacho estaba filtrando información sobre su planeación patrimonial a Rodrigo y Manuel. No podía estar seguro de si era usted personalmente o alguien de su oficina, así que decidió llevar su negocio a otro lugar. Eso es imposible, dijo Rodrigo de inmediato. Papá confiaba plenamente en Martín. ¿De verdad? Miré fijamente a Rodrigo, disfrutando cómo su fachada segura empezaba a resquebrajarse. Entonces, ¿por qué contrató en secreto a un investigador privado hace 8 meses para revisar sus actividades financieras? ¿Y por qué movió 94 millones de pesos a cuentas a las que solo yo tengo acceso? Manuel emitió un sonido ahogado. 94 millones. Eso no es posible. Papá no tenía tantos activos líquidos. En realidad, sí los tenía, dijo Jaime Mitre, abriendo su portafolio y sacando una carpeta gruesa. Su padre era considerablemente más rico de lo que cualquiera de ustedes imaginaba. Durante años fue construyendo un portafolio, específicamente para garantizar la seguridad de Rosa Elena después de su muerte. Extendió documentos sobre la mesa, estados de cuenta bancarios, registros de inversión, escrituras.
La casa que creen que van a heredar tiene una hipoteca de 24 millones de pesos. La villa, 16 millones de pesos en gravámenes. Su padre tomó estos préstamos específicamente para que cualquier herencia viniera acompañada de deuda. El rostro de Rodrigo pasó de pálido a ceniciento. «Estás mintiendo». «Me temo que no», continuó Mitre con calma. «Su padre documentó todo con sumo cuidado, incluyendo tus deudas de juego, Rodrigo. 4.600.000 pesos con distintos acreedores. Y los esquemas de inversión fraudulentos de Manuel, que han costado a sus clientes casi 6 millones de pesos. «Esto es acoso», dijo Manuel, con la voz quebrada. «No pueden probar nada de esto». Mitre sonrió y sacó otra carpeta. «En realidad, sí puedo. Registros bancarios que muestran firmas falsificadas en documentos de préstamos. Transferencias electrónicas que prueban desvío de fondos. Grabaciones telefónicas en las que ambos hablaban de manipular el patrimonio de su padre mientras él se estaba muriendo en el hospital». La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Martin Morrison miraba los documentos con la expresión horrorizada de un hombre que acababa de darse cuenta de que había sido completamente utilizado. «Rosa Elena», dijo Rodrigo, ahora abiertamente desesperado. «Seguro no crees estas fabricaciones. Somos familia. Te queremos». «¿Familia?», repetí. «La forma en que me quisieron cuando me dijeron que heredaría 300.000 pesos después de 22 años de matrimonio. La forma en que me quisieron cuando me dieron 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». Bianca, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de pronto. «Todo esto es solo un malentendido. Podemos arreglarlo. Podemos hacer ajustes». En realidad, la interrumpí. «No hay nada que arreglar. El testamento real, el legalmente vinculante, me deja todo a mí. Y la decisión de qué, si es que algo, heredarán. Rodrigo y Manuel es completamente mía». Metí la mano en mi bolso y saqué otro documento. «Esta es una escritura de donación que preparé esta mañana. Les estoy dando exactamente lo que intentaron darme a mí». Rodrigo tomó el documento y lo leyó rápidamente. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión y finalmente al horror. «Nos estás dando la casa y la villa», dijo Manuel despacio, «pero con las hipotecas». «Exactamente. Serán dueños de propiedades valuadas en aproximadamente 32 millones de pesos, con deudas asociadas por 40 millones de pesos. Eso los deja con 8 millones de pesos en números rojos, lo cual parece apropiado dadas sus dificultades financieras actuales». «No puedes hacer esto», dijo Rodrigo, aunque su voz carecía de convicción. «Sí puedo. Es exactamente lo que Héctor pretendía. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones». Martin Morrison por fin encontró su voz. «Rosa Elena, esto es extremadamente irregular. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo para considerar todas las opciones». No respondí con firmeza. «Ya consideré todo. Rodrigo y Manuel pueden aceptar la herencia tal como se les ofrece o pueden irse con nada. Esas son sus únicas opciones». «¿Y si nos negamos?», preguntó Manuel. Respondió Jaime Mitre. «Entonces la señora Villaseñor procederá con cargos penales por abuso a adulto mayor, robo agravado y fraude electrónico. La evidencia es abrumadora. Ambos enfrentarían penas de prisión significativas». El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Podía ver la mente de Rodrigo trabajando, buscando un ángulo, una forma de negociar o manipular la situación. Manuel simplemente parecía derrotado. Finalmente Rodrigo habló. «¿Qué quieres de nosotros?». «Quiero que firmen los documentos aceptando la herencia tal como se les ofrece. Quiero que acepten no volver a contactarme nunca más, a menos que sea a través de abogados. Y quiero que entiendan que esto fue lo que su padre eligió para ustedes. No por odio, sino porque ustedes lo obligaron a hacerlo». Bianca comenzó a llorar. «Esto nos va a arruinar. Vamos a perderlo todo». «Debieron haber pensado en eso antes de empezar a robarle a su padre moribundo», respondí sin un ápice de compasión. Manuel alzó la vista hacia mí con algo que quizá era respeto. «De verdad lo planeó todo, cada detalle. Su padre era mucho más inteligente de lo que cualquiera de ustedes le dio crédito jamás». Al final, firmaron. No tenían alternativa. La otra opción era la cárcel, y ni siquiera en su desesperación estaban dispuestos a arriesgarse a eso.
Mientras salían de la sala de juntas, Rodrigo se detuvo en la puerta. «Esto no ha terminado, Rosa Elena». «Sí, lo está», respondí con calma. «Está completamente terminado». 3 meses después, vendí los bienes raíces que Rodrigo y Manuel no podían darse el lujo de conservar y me mudé a una encantadora casa en la costa del Pacífico mexicano, en Baja California Sur. La casa costó 24 millones de pesos en efectivo y aún así me dejó con más dinero del que podría gastar en varias vidas. Por medio de mi abogado supe que Rodrigo se había declarado en quiebra y estaba asistiendo a terapia obligatoria por adicción al juego ordenada por un juez. Manuel había regresado a vivir con su madre y trabajaba como gerente nocturno en un hotel cerca del aeropuerto. Bianca había solicitado el divorcio y se había mudado a Ciudad de México con su hermana. A veces, sobre todo por las tardes cuando la neblina llegaba desde el mar, pensaba en Héctor y me preguntaba si aprobaría cómo habían terminado las cosas. Entonces, recordaba su carta, su planificación cuidadosa, su determinación de protegerme incluso después de su muerte. Creo que habría estado profundamente satisfecho. La casa tenía un jardín hermoso que los dueños anteriores habían descuidado. Pasaba mis días devolviéndole la vida, plantando rosas como las que Héctor y yo cultivamos juntos, creando huertos de hierbas y parterres de flores que florecían en sucesión cuidadosamente planeada a lo largo del año. Era un trabajo tranquilo, satisfactorio de una forma que 22 años de gestionar las expectativas de otros nunca habían sido. Por primera vez en mi vida adulta, no rendía cuentas a nadie más que a mí misma. Me uní al club local de jardinería, tomé clases de acuarela en la Casa de Cultura y comencé a hacer voluntariado en un refugio de animales. Placeres sencillos, pero se sentían revolucionarios después de décadas viviendo al servicio de las necesidades y deseos de otros. Una tarde, mientras podaba las rosas del jardín delantero, una mujer joven se detuvo junto a la reja. Tendría unos 30 años, con ojos amables y una sonrisa tímida. «Disculpe», dijo. «Soy Sara Mitre, la hija de Jaime Mitre. Mi papá me dijo que quizá le interesarían algunas oportunidades de voluntariado». Dejé las tijeras de podar y me acerqué a la reja. «¿Qué tipo de oportunidades?» «Trabajo con mujeres que intentan salir de relaciones abusivas, abuso financiero, manipulación emocional, ese tipo de cosas. Mi papá dijo que usted podría entender por lo que están pasando». Pensé en la mujer asustada y confundida que había sido solo unos meses antes, convencida de que era impotente y dependiente de la buena voluntad de personas a las que no les importaba. «Tal vez sí», respondí. Sara sonrió. «¿Le gustaría escuchar lo que hacemos?» Mientras hablábamos, comprendí que el último regalo de Héctor no había sido solo seguridad financiera. Me había dado algo mucho más valioso: la certeza de que era más fuerte de lo que jamás imaginé, más inteligente de lo que cualquiera me reconoció, y capaz de protegerme a mí misma y a otros que necesitaban protección. 2 meses después, fundé la Fundación Héctor Villaseñor para la Justicia Financiera, dedicada a brindar apoyo legal y educación financiera a víctimas de abuso económico dentro de la familia. No era el legado que Rodrigo y Manuel esperaban dejar, pero era exactamente el legado que Héctor habría querido. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.